Si recuerdas lo que consideramos en nuestras dos últimas sesiones sobre la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, haremos un repaso rápido. En el antiguo pacto no conocían a Dios como Padre. Nosotros lo conocemos como Padre. Y eso es algo que debemos conocer como una realidad todos los días. No solo como una teoría que conocemos leyendo un libro. Y la segunda cosa es que en el antiguo pacto, Satanás no había sido derrotado. Entonces, cualquier cristiano que viva con miedo al diablo está viviendo en el viejo pacto. No cree que Satanás haya sido derrotado. O cualquiera que sienta que Satanás puede tener algo de poder sobre él. Podría ser que esa persona haya cedido alguna área de su vida al diablo o no sabe que el diablo ha sido derrotado. Necesitamos enseñar a nuestros hijos desde una edad muy temprana que Satanás fue derrotado en la cruz y que él no tiene poder sobre ellos. No tiene nada que ver con la edad, la experiencia o el conocimiento. Quiero decir, si un enemigo es derrotado, es derrotado. No tiene nada que ver contigo. Pero si no lo crees, no funciona. Y así es con muchas promesas en las Escrituras. El Señor puede hacer muchas cosas por nosotros, pero no funcionará si no creemos. Hay un lugar en la Biblia donde Él no pudo hacer muchas obras poderosas debido a su incredulidad. Y la segunda cosa que consideramos en el segundo estudio fue que en el nuevo pacto debemos mirar la Biblia para ver la gloria de Jesús, no para buscar versos, textos y doctrinas. Cualquier cristiano que todavía esté estudiando textos, doctrinas y todo eso en las Escrituras, no ha entendido realmente por qué Dios nos dio la Biblia. O cualquiera que esté estudiando la Biblia para preparar sermones, no ha entendido por qué Dios nos dio la Biblia. Creo que muchos cristianos y muy buenos cristianos viven en el antiguo pacto por esta área. Por eso no ven la gloria de Jesús cuando leen las Escrituras. Pregúntense, ¿cuándo fue la última vez que vieron algo de Jesús en las Escrituras? ¿O solo vieron una doctrina? Y la otra cosa es que el Espíritu Santo nos muestra la gloria de Jesús para hacernos conformes a su imagen, no para burlarse de nosotros diciendo que no eres así. Así no voy a querer ver la gloria de Jesús. Solo me iba a sentir miserable, pero lo maravilloso es que nos hace como Él. Así que hoy queremos considerar el tema de la sangre de Cristo y la justificación. Esto es muy importante que lo entendamos. En Hebreos capítulo 9 hay un contraste dibujado entre la sangre de los toros y las cabras. Hebreos 9, versos 13 y 14. Bajo el antiguo pacto, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podía limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. No puedes servir al Dios viviente si no has entendido lo que la sangre de Cristo puede hacer por tu conciencia. Está muy claro en ese verso. Nadie podría tener esta clara conciencia en el antiguo pacto. Y los cristianos que viven sin una conciencia clara, quiero decirles en el nombre de Jesús, están viviendo en el antiguo pacto, lo sepan o no. Por eso tu vida es tan miserable. Por eso estás tan derrotado. Porque no has venido a ver lo que puede hacer la sangre de Cristo por ti. En realidad, estás viviendo como si la sangre de los toros y las cabras hicieran algo por ti. La primera vez que se usó la palabra nuevo pacto en el Nuevo Testamento es cuando Jesús la dijo en la última cena. En Lucas 22, verso 20. Esta es la primera vez que se usó la palabra nuevo pacto. Y Jesús dijo en Lucas 22, verso 20, después de la cena, tomó la copa de vino diciendo, Lucas 22, 20, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Entonces, Jesús fue quien usó esa frase. Y si no trato de entender cualquier palabra que Jesús use, no tomo su palabra en serio. Cuando dice que este es el nuevo pacto en mi sangre, necesito entender qué es este nuevo pacto en la sangre de Jesús. ¿Es algo que solamente canto o tiene algo que ver con mi vida? Y si no lo sé, me perderé una parte del nuevo pacto. Y si vamos a Hebreos capítulo 13, veremos aquí en Hebreos capítulo 13,
Versículo 20 dice, y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, ¿cómo lo resucitó de entre los muertos? A través de la sangre del pacto eterno. ¿Alguna vez has pensado en eso? La resurrección de Jesucristo está conectada con la sangre del pacto eterno. Eso significa la sangre que Jesucristo derramó en la cruz cuando murió. Y el soldado le atravesó el costado y la última gota de su sangre salió de su cuerpo. No quedaba sangre en su cuerpo cuando lo bajaron de la cruz, porque una parte se derramó de sus manos y sus piernas, y el resto salió cuando su costado fue atravesado. Y es por eso que si lees cuidadosamente, cuando apareció a los discípulos después de la resurrección, les dijo, miren, no soy un espíritu, porque un espíritu no tiene carne y huesos, ni sangre. Lucas capítulo 24. Un espíritu no tiene carne y huesos, así como me ven. No había ni una gota de sangre en el cuerpo resucitado de Jesús. No habrá una gota de sangre en nuestro cuerpo resucitado cuando resucitemos. Hay algo muy importante en el hecho de que cuando Jesús murió en la cruz, toda la sangre de su cuerpo se agotó. Y eso no fue solo como expiación por nuestros pecados, no solo para rechazar la ira de Dios, no solo para satisfacer a Dios, que el castigo por el hombre se tomó por completo, sino que también como lo que Dios aceptó para poder decir, ahora puedo redimir al hombre. El hombre puede pararse ante mí no solo como si nunca hubiera pecado, lo cual en sí mismo ya habría sido algo maravilloso, sino como si hubiese sido totalmente justo desde el primer día de su vida. Entonces, ese es el poder de la sangre de Cristo. En el antiguo pacto, en Levítico, en el capítulo 17, donde se da la ley, el Señor le dijo a los israelitas, en Levítico capítulo 17, aquí hay algo importante de la sangre. La vida de la carne, ya sea en animales o en seres humanos, está en la sangre. Verás, puedes cortar la carne y los huesos de un hombre y él aún puede vivir, pero sin una gota de sangre no puede vivir incluso si todos los miembros de su cuerpo están allí. Lo saben muy bien. La vida de la carne no está en las manos, las piernas, los ojos o cualquier parte del cuerpo, está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificar sus almas. Es la vida la que tiene que ser dada por el pecado del hombre. Por lo tanto, dijo a los hijos de Israel, ninguno de ustedes debe comer sangre. Por eso se les prohibió comer sangre, la sangre de los animales que comían. Entonces, todo eso es en segundo plano. Y cuando vamos a Romanos, leemos sobre la justificación. Y leemos en Romanos capítulo 5, verso 9, que estamos justificados por su sangre. Romanos 5, verso 9. Sabemos que hemos sido perdonados por la sangre que Cristo derramó por nosotros, pero justificados es una palabra más grande que eso. Y es muy importante para nosotros saber que justificados está relacionado con justos. Declarados justos, no declarados sin pecado. Justificado es la misma palabra que justo. Solo los justos vivirán por fe. El justo vivirá por fe. Justificado significa declarado justo. Entonces, aunque he cometido tantos pecados en mi vida, la sangre de Cristo no solo los descarta y me perdona por completo y me mira como si nunca pequé, sino que también me declara como si he sido justo desde el primer día. Mira, solo el hecho de que no peque, eso solo despeja el registro y lo deja en blanco, pero la justicia lo llena. Dice que Cristo es mi justicia. Así que no estoy delante de Dios solo porque mis pecados son perdonados y borrados. Estoy frente a Dios porque Cristo se ha convertido en mi justicia. La sangre de Cristo me ha declarado justo. Es muy importante entender eso, y es por eso que podemos venir con audacia. Creo que hay muchos cristianos que carecen de esta audacia cuando vienen ante el Señor.
Siempre se preguntan, ¿estará Dios enojado conmigo? ¿Me aceptará? Cometí tantos errores en mi vida. Todo es porque no entiendes la justificación. Y el diablo no quiere que lo entiendas completamente. Él quiere que vivas con dudas. No le importa que vengas de vez en cuando. Pero si vas con audacia, te dirá, no te atrevas a ir así. Pero un verdadero cristiano que ha entendido la justificación viene ante Dios con gran audacia. No porque sea orgulloso y arrogante, sino porque mantiene su conciencia limpia. En el versículo que leímos del capítulo 9 de Hebreos, ¿cuánto más nos limpiará la sangre de Cristo nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo? No puedo servir al Dios vivo si mi conciencia no está limpia. Nunca pienses que Dios aceptará tu servicio si todavía hay algo en tu conciencia sin resolver. Hay multitudes de creyentes nacidos de nuevo, bueno, que al menos piensan que han nacido de nuevo, que tienen tantas cosas sin resolver en sus vidas. No han perdonado a alguien, no han pedido perdón y piensan que pueden servir a Dios. Se están engañando a ellos mismos. No puedes servir al Dios vivo si tu conciencia no está completamente limpia. Si no estás absolutamente seguro de que la sangre de Cristo haya limpiado tu pasado, te haya declarado justo delante de Dios, y si no estás convencido de eso, estás perdiendo el tiempo, aunque seas el mejor predicador del mundo. No serás aceptable ante Dios, incluso si los hombres están impresionados, ya sea un pequeño servicio en la escuela dominical, con los jóvenes o cualquier tipo de servicio. Recuerden esto, mis queridos hermanos. Su conciencia debe estar limpia para servir a Dios. Por eso dijo el apóstol Pablo en Hechos, capítulo 24, verso 15, quiero estar en la resurrección de los justos, no en la resurrección de los impíos. Por tanto, ¿qué hago? Hago mi mejor esfuerzo. Hay algo que tengo que hacer. No es automático. Hago todo lo posible para mantener mi conciencia al 100% sin culpa ante Dios y ante los hombres. ¿Sabes? Es más fácil confesar un pecado a Dios que confesar a los hombres. Estoy seguro de que has descubierto que para nosotros pedir perdón a Dios cuando perdiste tu temperamento es fácil, pero pedir perdón a esa persona con la que te enojaste, eso es más difícil. Eso muestra el tremendo orgullo que tenemos, orgullo que piensa que podemos venir ante un Dios santo y confesar el pecado, y no podemos venir ante una persona impía a pedir perdón. Eso es un engaño. No has venido ante un Dios santo, has venido ante ti mismo. Eres como el fariseo que oró para sí mismo. Oh Dios, perdóname. Y crees que has venido ante Dios. La prueba de que has venido ante un Dios santo es que estás listo para ir delante de un hombre impío y pedir perdón. La próxima vez que no pidas perdón a una persona impía a la que lastimaste, no pienses que Dios te perdonó, porque no es así. Así que haz tu mejor esfuerzo para mantener tu conciencia sin culpa ante Dios y los hombres. Y esto es posible porque la sangre de Cristo ha sido derramada en la cruz por nosotros y hemos sido justificados por eso. Ahora vuelve conmigo a Primera de Juan. Como dije, no estoy haciéndoles un estudio bíblico, solo trato de darles una introducción. Lo demás es para que ustedes lo encuentren en las Escrituras. Todas estas sesiones de 15 minutos solo serán introducciones. Primera de Juan, capítulo 1. ¿Has leído este versículo con cuidado? Dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Eso está claro. Pero luego dice en el verso 7, pero si andamos en la luz, como Dios está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿cómo estás teniendo comunión con Dios si todavía hay pecado en tu vida? Y sin embargo, dice allí que la sangre de Jesús te limpiará solo cuando camines en la luz. Este es uno de los versículos más mal interpretados de las Escrituras, que la sangre de Jesucristo te limpiará de todo pecado. No es así. Si caminas en la luz, como Dios está en la luz, entonces solo así la sangre de Jesús te limpiará de todo pecado. Han malinterpretado este versículo. Y así dicen, la sangre de Jesús te limpiará de todo pecado. Los cristianos tienen la costumbre de quitar la condición y tratar de reclamar la promesa. Y por eso nunca funciona en su vida. Hay una condición para una promesa. ¿Cuándo te limpia la sangre de Jesús? Cuando caminas en la luz. Entonces, si estoy caminando en la luz, eso significa que he
confesado todo pecado conocido. Eso significa que mi conciencia está absolutamente limpia. Entonces, ¿de qué tiene que limpiarme la sangre de Jesús? Del pecado inconsciente, lo cual todavía está ahí en mi vida, lo que puede evitar que llegue ante un Dios santo. Entonces, lo que dice allí es que si has mantenido tu conciencia limpia, eso significa que caminas en la luz por completo porque Dios te ha dado luz. Y el Señor se encargará de ese pecado inconsciente en tu vida, limpiándolo en la sangre. De lo contrario, no puedes pararte ante Él. Primera de Juan 1:7 no está hablando de que su pecado consciente se limpie. Eso es en el versículo 9, que confesamos. Primera de Juan 1:7 es que al haber confesado, vienes a la luz con la conciencia limpia. Y la sangre de Jesús te limpia de TODO, todo pecado. Y eso se refiere a todo ese pecado inconsciente en nuestra vida. Por eso podemos venir con audacia. Casi el 90% de nuestra vida donde no somos como Cristo ni siquiera lo sabemos. Y el Señor dice que si eres honesto sobre el área que sabes, yo me ocuparé de las áreas que no sabes. Así que recuerda eso. Y la razón por la que digo todo esto es porque quiero que quites el poder de Satanás de tu vida, quitándolo con audacia. Te digo porque mi propia vida vivía sin audacia para venir ante Dios. Dudaba venir ante Dios. Oh, no leí la Biblia esta mañana, así que no puedo venir ante Dios. Esa no es la condición. La condición no es que leas la Biblia por la mañana. La condición es que tengas una conciencia limpia. Puedes leer la Biblia por la mañana sin una conciencia limpia y venir así al Señor. Durante 1400 años la gente no tuvo una Biblia. La Biblia impresa llegó hace unos 500 o 600 años. La condición principal es una conciencia limpia, más que cualquier otra cosa. Comienza tu día de esta manera. Comienza y termina tu día con una conciencia limpia. Así es como vivimos en la presencia de Dios todo el tiempo, porque tengo audacia no solo por el pecado consciente que he confesado, sino también por el pecado inconsciente que es limpiado en la sangre de Cristo. Y vengo con audacia ante Dios. Ahora, eso no significa que soy santo, porque mientras camino en la luz, no estar parado en la luz, es caminando. Y cada paso que doy al caminar en la luz, tengo más y más luz sobre mí mismo en las áreas de mi vida que no sé. Si pienso en mi carne como un gran círculo negro y entro un poco a la luz, se limpia. Pero hay mucho en ese círculo negro en mi área inconsciente. Pero mientras camino en esa luz, esa área negra se reduce. La vida de Cristo entra y el círculo se vuelve cada vez más blanco, eso como ilustración, hasta que un día me convertiré completamente como Cristo. El que tiene esta esperanza se purificará a sí mismo porque Él es puro. Esta es la diferencia entre la justificación y santificación. Que Dios nos ayude a recordar que esta es una de las grandes bendiciones del nuevo pacto. Tener audacia cuando venimos ante Dios. Amén.